quiero hablarte bajo el tema la verdadera dicha, la verdadera dicha o la bienaventuranza, la verdadera bienaventuranza. Hablar de dicha o ser dichoso es hablar de ser bienaventurado. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos donde se proclama esta palabra, donde Jesús mismo establece esta palabra en la vida de muchas personas que pudieron recibir esa dicha, esa bienaventuranza. Y dice el versículo Lucas 11, 27 al 28, quiero que lo busquen en su Biblia. Lucas 11, 27 y 28. Aleluya. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la versión internacional, nueva versión internacional, mire lo que dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra y la obedecen. O sea que el término que se usa en la versión Reina Valera 1960, guardar, no es que usted la engavete en su cuarto, en su mesita de noche, ni en el armario. No se trata de ese guardar, de colocarle en un lugar. Se trata de un guardar que tiene que ver con vivirla, con obedecerla. Se trata de mantener una actitud de obediencia ante la palabra de Dios. Eso es guardar. Entonces, tenemos que entender que cuando de la boca de una mujer sale semejante proclamación o declaración, necesariamente esta mujer tenía que estar flechada, tenía que estar anonadada, tenía que estar sorprendida, tenía que estar valorando las palabras que salían de la boca de Jesús. Y no creo que esta mujer se encontró con Jesús simplemente en ese momento en que Jesús, bajo el contexto de estos versículos, estaba enseñando. Porque lo que Jesús estaba enseñando en ese momento era una revelación que quizás no tenía una coordinación con lo que esta mujer estaba declarando. Porque en los versículos anteriores Jesús estaba hablando y enseñando de una condición espiritual cuando una persona es poseída por un espíritu inmundo, y cuando este espíritu inmundo sale de esta persona porque ha sido expulsado a través de una reprensión, una administración, Jesús trae la enseñanza, la revelación de que esta persona, cuando sale ese espíritu inmundo, su estado es un estado donde se ha desalojado algo que no debía estar ahí. Un estado donde había desorden. Un estado que estaba ocupado, pero una ocupación que traía desorden, que traía enemistad con Dios. Una ocupación de un ser antagónico, espiritualmente hablando, opuesto al plan y al propósito de Dios.
Y mira lo que dice Jesús en el versículo 24 al versículo 26 de este mismo capítulo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto Jesús estaba enseñando en este momento. Y en ese momento esta mujer estaba oyendo la declaración y la enseñanza que Jesús estaba dando. Muy importante. Y a la luz de la revelación del conocimiento de Dios en ese momento, era algo desconocido para los oídos que lo estaban escuchando. Porque lo que Jesús estaba hablando era un misterio que hasta ese momento estaba oculto. Era una revelación que no era dominada, no tenía las personas de ese momento, no tenían conocimiento de esta verdad, de esta revelación. Jesús lo trae a colación. Pero lo que Jesús está enseñando y revelando, parece que impresionó tanto a esta mujer. Parece que ella se identificó tanto con lo que Jesús reveló, que esta mujer exclama esta palabra: bienaventurado el vientre que te mantuvo por 9 meses. Bienaventurado ese vientre de esa mujer que pudo retenerte, porque lo que había en ese vientre de esa mujer era un ser. Estoy tratando de interpretar lo que esta mujer pudo ver en Jesús y pudo recibir de Jesús. Lo que estaba en ese vientre de tu madre es algo sorprendente, algo maravilloso, algo magnífico. Es lo que exclama esta mujer: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. O sea, tu madre no sabía realmente qué es lo que estaba en su vientre. Tu madre quizás no sabía que al amamentarte, al darte de su seno el alimento, estaba alimentando, criando, provocando el desarrollo de un niño sobrenatural, de un ser magnífico, maravilloso, grandioso. Porque lo que tú estás enseñando, lo que tú estás revelando, es algo que nunca lo había escuchado, es algo que nunca me había detenido a escuchar de nada ni de nadie. Es algo único, algo que primera vez entra a mis oídos. Así que esta mujer diría: tengo que admitir y tengo que reconocer que el vientre que te sostuvo por 9 meses y los senos que te alimentaron, esta mujer es bienaventurada. Esta mujer es dichosa. O sea, la bienaventuranza tiene que ver con aquellos dones, habilidades, aquellas cosas que se desprenden de la voluntad perfecta de Dios y que son sobrenaturales. Hablar de bienaventuranza es hablar de algo que podemos recibir, que no es dado a todo el mundo, que usted o yo tenemos el privilegio de recibirlo, que usted y yo tenemos el privilegio de tenerlo, que usted y yo tenemos el privilegio de asumirlo como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. No todo el mundo tiene la bienaventuranza que usted y yo tenemos. Porque quiero que entienda la dimensión de esta palabra, de la bienaventuranza, de ser dichoso. Se está hablando de alguien que en medio de muchas multitud, que en medio de tanta gente,
es escogida, es separada, es elegida, es apartada. Se le es dada algo sobrenatural, algo que no es común, algo que no lo tiene todo el mundo, un privilegio, una manifestación divina de Dios. Quiero que entienda esto para que entienda el resto del mensaje. Esta mujer le está diciendo: tu mamá, por tenerte en el vientre y por alimentarte, fue bienaventurada. No fue una mamá cualquiera. Entre miles y quizás millones de madres en todo el mundo, esa mujer que te parió y que te alimentó es bienaventurada. Vamos, vamos, vamos. Por eso el ángel, cuando se le presenta a María, le llama bienaventurada. Y dice: bienaventurada entre todas las mujeres. Porque entre todas las mujeres, ella fue la que Dios escogió. Ella fue la que Dios apartó. Ella fue la que a Dios le dio el placer de asignarle el hecho de que en su vientre retuviera el Salvador del mundo. Dale fuerte ese aplauso a él. Así que la exclamación de esta mujer frente a la revelación de Cristo a su vida fue una exclamación certera, que la pudiéramos aceptar desde el plano humano, porque la verdad era y es de que esta mujer llamada María fue bienaventurada porque trajo a luz al Salvador del mundo. Pero la respuesta a Jesús tiene otra dimensión. Diga: otra dimensión. La respuesta de Jesús tiene otras implicaciones. La respuesta de Jesús va más allá de entendernos que somos exclusivos, de que somos la última Coca-Cola del desierto. Jesús, juntamente con esta exclamación de esta mujer, trae una revelación más profunda. Y él dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ok, te acepto de que mi madre es bienaventurada. Es una verdad, una realidad. Ok, comprendo que está impresionada, está anodada por lo que está viendo de mí. Pero te tengo una buena noticia. No todo el mundo va a ser bienaventurado en cosas específicas que tienen que ver con su vida diaria. Pero sí todo el mundo puede ser bienaventurado en aquellas cosas que Dios proveyó para que tú alcances esa bienaventuranza a través de oír y obedecer la palabra de Dios. No, dale fuerte ese aplauso. Dos cosas dice esta mujer que quiero recalcar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Eso significa que no todo el mundo oye la palabra de Dios. Y yo creo que usted me entienda. Porque lo que te estoy predicando, y más que predicando, enseñando en esta noche, deberá cambiar la perspectiva de tu vida con relación al servicio y el temor de Dios.
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Si hemos establecido a través de la palabra y a través de lo que conocemos como bienaventuranza, que no todo el mundo es bienaventurado, que no todo el mundo goza de una manifestación sobrenatural de Dios en áreas específicas de su vida, sino que hay gente que usted la ve que goza de privilegio, de cualidades y de dones que otros no gozan, que otros no tienen. Y usted dice, wow, esa persona es bienaventurada porque tiene esto, tiene aquello, que no todo el mundo lo tiene. Pero si asumimos lo que Cristo dice como una verdad absoluta, Cristo nos está diciendo que no todo el mundo tiene la bienaventuranza de escuchar la voz de Dios. No todo el mundo, no, oiga lo que le estoy diciendo, no todo el mundo tiene la oportunidad, la ocasión, la bienaventuranza de escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurado es que escucha la voz de Dios. Bienaventurado es que le escucha. Mira, hay varios versículos bíblicos que traen luz a esto que Jesús está diciendo. Juan 10, 25 al 29. Quiero que busquen tu Biblia y vayamos considerando la palabra de Dios. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Porque estaban cuestionando la deidad, la divinidad de Cristo Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Entonces Él dice que el Padre da testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Se lo está diciendo a los escribas y fariseos. No se lo está diciendo a sus discípulos. Se lo está diciendo a una multitud que les rodea, que le persigue con diferentes motivaciones, con diferentes pretensiones. Y Jesús, como conoce los corazones de todo el mundo, como escudriña los corazones de todo el mundo, Él dice esta palabra. Y dice, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Qué Jesús está diciendo? Que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ahora la pregunta importante e interesante es, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Quiénes son sus ovejas? Las ovejas de Jesús son aquellas que oyen su voz y le siguen. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Jesús lo dice en el contexto de un pastor que lleva sus ovejas a un amplio rebaño donde no solamente están las ovejas de él, sino que también están las ovejas de otros pastores. Y en esa dinámica, cuando llega el momento de llevar las ovejas al redil de cada pastor llama a sus ovejas de la manera que está acostumbrada a llamarlo, quizás con una voz potente, quizás con un silbido, quizás con una señal. Pero el hecho que las ovejas, aunque estén, oye lo que te estoy diciendo, aunque estén compartiendo con otras ovejas, aunque estén ligadas con otras ovejas,
aunque en esa pradera haya miles de ovejas en el mismo tiempo con diferentes pastores, cuando el pastor de esas ovejas que conocen su voz, al escuchar la voz de su pastor, aunque hagan otras miles de ovejas, esas ovejas van a seguir al pastor de la voz que está, de la voz que conocen. Alguien tiene que entender eso. Por eso que cada pastor llamaba a sus ovejas, y cada oveja que conocía la voz de su pastor iba detrás de su pastor. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay muchas ovejas en el mundo con muchos pastores, pero el verdadero y único pastor de nosotros es Cristo Jesús. Alguien tiene que entender eso. Y nosotros conocemos su voz. Nosotros conocemos su voz. Cuando Él no habla, cuando Él no dice lo que tiene que decirnos, cuando Él no orienta, cuando Él no confronta, cuando Él da la palabra para nuestras vidas, nosotros escuchamos que esa voz sale del pastor de los pastores. Aleluya. Y seguimos esa voz, obedecemos esa voz. Aleluya. El peligro está en esas ovejas que andan por ahí, que cuando ese pastor habla y le llama para llevarla al redil, no obedecen la voz de ese pastor, porque no pertenecen a ese rebaño. No sé si tú me estás entendiendo. Por eso la importancia de oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Porque es imposible que alguien que oiga la voz de Dios se resista a seguir a Dios, se resista a no obedecer a Dios. Mira, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la oveja que escucha la voz del pastor de los pastores, que Cristo Jesús, están en las manos de su Padre, y en la mano de su Padre nadie la podrá arrebatar. Tienen garantía de protección, tienen garantía de cuidado, tienen garantía de sustento, tienen garantía de provisión, porque están en las manos del Padre, y el Padre se la dio a Cristo, y Cristo es nuestro pastor. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi lámpara está rebosando. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, en el redil, en el lugar de Jehová moraré por largos días. Si tú eres oveja de Cristo, tienes que morar en el redil de tu pastor.
Ahí es que está el dilema, que nos creemos hijos y ovejas de ese pastor, y lo menos que muchas veces queremos es estar en el redil. Hello. No mire al otro, no, que a ti que Dios te está hablando. Ah, que nos conviene agarrar una parte de la palabra y la otra dársela al otro. Porque los que son ovejas del pastor de los pastores saben que ese pastor tiene un redil, y ese redil está ubicado en un lugar donde él lleva a sus ovejas a permutar allá. Hello. Traduciéndolo a la actualidad, ese lugar es la casa de Dios. Porque donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, allí Él está. Hay que sentirnos dichoso, bienaventurado de haber escuchado esa voz y haber respondido esa voz. Porque la importancia no es de escuchar, oír esa voz solamente, sino de responder a ella. Porque lo que te acabo de decir es que el que responde a esa voz, el que responde a ese llamado del pastor, es porque conoce la voz de su pastor y sigue a esa voz. Hello. Pero hay gente en el mundo, quizás el 80 o 90% de la gente que está en el mundo no conocen a Dios, no sirven a Dios, porque no le ha sido dado la bienaventuranza de escuchar, de oír esa voz. Mira lo que dice Mateo 13, 10 al 16. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Del oído físico? No. Del oído espiritual que ha sido dado a aquellos que son ovejas, que van y necesitan escuchar la voz de su pastor. Son oídos especiales, predeterminados, preparados, alineados. Son oídos que están afinados para que en el momento que se escucha la voz del pastor hay una respuesta. Por eso que no es todo el mundo responde a la palabra de Dios. No es todo el mundo que responde al mensaje de salvación, porque no todo el mundo se le ha dado la bienaventuranza de escuchar la voz de su pastor y responder a ella. Lo que te estoy predicando es bien profundo y peligroso a la vez. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y Jesús mismo dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Porque Jesús en este capítulo 13 de Mateo está hablando del sembrador que salió a sembrar, y que la semilla cayó en 4 diferentes tipos de terreno. Hello. Y cuando Jesús trae esta revelación del sembrador a los oídos de los discípulos, ellos no entendían. Y si los discípulos no entendían, imagínense los otros que no eran discípulos de él, que pertenecían a los escribas, fariseos y al pueblo en general. Por eso ellos preguntan: ¿por qué les hablas por parábola? En el versículo 11 Jesús le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. ¿Usted me está entendiendo? A ellos que me están escuchando y que están escuchando que yo le hablo por parábolas, no le es dado a escuchar, a oír la voz de su pastor, porque ellos no pertenecen a este redil. Porque ellos no son mis ovejas. Ahora, a ustedes que son mis ovejas, a ustedes que Dios le llamó y respondieron su llamado, a ustedes no, dice Jesús,
Dice, porque vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Lo que están llamados a conocer los misterios del reino de Dios son a los que son oveja del pastor de los pastores. ¿Dónde están esa gente en esta noche? A ustedes les dado a conocer los misterios. A ustedes les dado a conocer la revelación del reino de Dios. A ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen. En otras palabras, por más que escuchen mi palabra, no la van a entender. Por más que escuchen mi palabra, no la van a comprender. Por más que escuchen mi voz, no van a responder a ella. Porque oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14. De manera que si se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Dáselo más fuerte a él, hombre. Algo así en Marcos capítulo 4 versículos 9 al 12 dice Jesús también. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuve solo, los que estaban cerca de él, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Esa parábola de el sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Ay, ay, ay. ¿Usted está escuchando? Si usted se ha convertido a Cristo, usted es un bienaventurado. Porque hay gente que están allá afuera que aunque oigan la predicación de cualquier pastor evangelista, no van a convertirse. Lo que le estoy diciendo es serio. No van a convertirse. Así que todo aquel que escucha la palabra de Dios, aunque no se haya convertido, pero si siente esa necesidad y casi está a punto de hacerlo, posiblemente usted sea oveja del pastor de los pastores. Posiblemente usted va a dar en cualquier momento ese paso de fe, porque usted está oyendo la palabra y su corazón está inclinado a esa palabra. Esa palabra le está invadiendo de temor reverente. Esa palabra le está invadiendo con la intención de usted responder al llamado de Dios. Pero hay de aquellos que están tan cerca de la salvación que no se van a salvar. Hay de aquellos que visitan a diario la iglesia y que no han dado el paso de fe,
porque no tienen esa bienaventuranza de escuchar, de oír la palabra de Dios y responder a ella. Pero si usted lo hace, si usted responde a esa palabra porque está escuchando, oyendo la voz de su pastor que es Cristo, es porque usted es oveja de Él, es porque usted le pertenece, es porque usted pertenece a Redir, es porque usted pertenece al número de los salvados, de los redimidos por su sangre, es porque usted fue llamado y usted respondió a ese llamado. Mire, a ellos le hablo con parábolas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso tiene mucha tela que cortar. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. El contexto general de lo que hemos leído tiene que ver con lo que te dije, la parábola del sembrador y la semilla, en 4 terrenos diferentes. En 4 terrenos diferentes. Y el común denominador de esta parábola, de estos 4 terrenos diferentes, eran de que el que oía la voz era el que sembraba. Hello. ¿Por qué? Porque se necesita que la palabra de Dios sea receptiva, alguien la reciba. Y cuando esa palabra es recibida por alguien, entonces esa palabra como semilla va a empezar a trabajar a favor de aquel que la escuchó. Pero lo importante es también que esa semilla, que la palabra, caiga en buena tierra. Y es la naturaleza del 4.º terreno o tierra que Jesús plantea en esa parábola. La buena tierra. Porque en los otros terrenos que habían pedregales, que habían espina, que se regaron en el camino, esos no pudieron recibir la profundidad de esa semilla para germinar y producir fruto, porque el terreno era malo. Pero los frutos de esa semilla, de esa palabra, se produjeron en aquel terreno que era fértil. Lo que te estoy diciendo es que no todos los terrenos son fértiles, que no todos los terrenos pueden germinar y hacer producir la semilla de la palabra de Dios. Por eso es que tú ves entre tanto creyentes que no pueden producir fruto, creyentes que no pueden exhibir de su semilla, de su palabra dada, fruto, porque quizás su terreno no es fértil. Hello. Y para que esta palabra, al oírla, produzca fruto, su terreno tiene que ser fértil. Y ahí es que viene lo segundo que Jesús le dice a esta mujer. Porque lo que va a determinar que tú obedezcas la palabra que oíste es que tu terreno sea fértil. Porque ese terreno fértil va a producir la obediencia que necesita esa palabra para producir fruto. Dáselo fuerte a él. Por eso, uno de los principios básicos de la producción de fruto en nuestras vidas que trae fe es oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios trae fe.
Pero dice esa misma palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa esto? Que lo que hace producir esa palabra que oíste es la fe adquirida por la palabra en buena tierra. Porque una tierra que no sea buena puede equivaler a una oveja que no sea del pastor. Ay, 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 ay. Mira, Primera de Juan 3, 2, 3 al 5. Primera de Juan 2, 3 al 5. Mira lo que dice. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Hello. El que dice, yo le conozco y no guarda, en otra palabra, no obedece su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Usted está oyendo? Juan 3, 22 y 24. Mira lo que dice. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos su mandamiento, porque oímos su voz y la obedecimos. La obedecemos porque somos hijos de él, somos oveja de él. ¿Me están siguiendo? Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús Cristo y nos amemos los unos con los otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y el que obedece su mandamiento, hello, el que obedece su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Obedecer no es una opción. Oye lo que te estoy diciendo. Obedecer la palabra de Dios no es una opción. Bueno, yo voy a obedecer lo que me conviene y lo que no me conviene, no lo obedezco. Bueno, yo voy a obedecer lo que yo entienda que tenga que ver conmigo, y lo que no obedezco. No. Obedecer a Dios es como la justicia, que tiene una venda en los ojos y una balanza. ¿Por qué tiene la venda en los ojos y una balanza? Porque la justicia no puede, para que sea justa, no puede mirar a quién le va a impartir la justicia, porque a todo el mundo lo mide de igual manera. Asimismo es obedecer la palabra de Dios. No crea que Dios pasará por alto las cosas que no obedezcamos delante de él, aunque parezcan insignificantes y sencillas. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede aceptar el pecado de nadie como un salvoconducto para salvación. No. Aquí en la gracia, en el evangelio de Cristo, tenemos que obedecer su palabra para ser salvos. Tenemos que obedecer su palabra para sentirnos parte de él.
Tenemos que obedecer su palabra para sentirnos que le pertenecemos a Él. Porque yo no sé si a usted le pasa como a mí me ha pasado, que cuando por circunstancia humana le fallo a Dios, me siento el más miserable de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque mi complacencia, mis deseos, mi regocijo, mi gozo, mi anhelo está en obedecer la palabra de Dios. Cuando obedezco la palabra de Dios, me siento agradado del Padre, me siento correspondido del Padre, me siento en paz con el Padre, me siento en armonía, en unidad con el Padre. No hay nada que me pueda señalar, no hay nada que me pueda quitar, no hay nada que me pueda estorbar. Cuando obedezco su palabra, tengo toda autoridad para enfrentar lo que se levante en contra de mi fe. Dele eso, no sea escaso, dele ese aplauso. Porque muchas veces usted no se atreve a enfrentar situaciones que vienen a su vida, porque usted sabe más que nadie que no está obedeciendo la palabra de Dios. Hello. Porque no somos locos, no. Muchas veces nos hacemos locos. No somos locos. Usted y Dios saben cuál es su nivel de obediencia. Usted y Dios saben cuál es su nivel de relación, de comunión. De una cosa yo estoy seguro, que en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que obedece prospera. El que obedece, sus hojas no caen. El que obedece, todo lo que hace le va bien. Ay, ay, ay. Mira, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es para aquellos que obedecen. Oye lo que te estoy diciendo. La salvación es para aquellos que obedecen. Y aquellos que obedecen es porque han oído su voz y han obedecido a ella. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos. Esto es profundo. Esto es profundo. Elegidos. ¿Quiénes fueron los elegidos? Usted y yo fuimos los elegidos. Y cuando habla de elección, habla de que fuimos entrecogidos entre muchos. Por eso es que cuando Dios le habla, usted entiende. Por eso es que cuando Dios le habla, usted responde. Por eso es que cuando Dios le habla, usted tiembla. Por eso es que cuando Dios le habla, usted le teme esa palabra. Porque usted fue elegido. Porque usted es oveja. Porque usted escucha la voz de Dios y obedece. Porque usted no es rebelde. Porque usted, alguien tiene que entender eso. Porque usted, cuando escucha la voz de su pastor, conoce esa voz y le obedece. Usted y yo, puede pasar la adoración, fuimos elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oye lo que dice esto, es profundo. Usted y yo fuimos elegidos en la presciencia de Dios. En otras palabras, en el previo conocimiento de Dios. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Me voy a ir un poquito profundo, no tan profundo que no me puede entender. En la previa ciencia o conocimiento de Dios, eso significa, como otras veces yo le he predicado, Dios tiene nuestro principio y nuestro fin delante de Él. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene delante de sus ojos nuestro principio y nuestro fin. Sea usted cristiano o no sea cristiano, sea evangélico o no sea evangélico, sea el más santo que existe en esta tierra o el más perverso, corrupto, delincuente que sea. Dios conoce su principio y su final. Ahora, antes de usted venir aquí en la tierra, antes de usted ser traído aquí en la tierra a través de la puerta, que es la bienaventuranza de la mujer que le dio a nacer a usted, le dio a parir. Antes de eso, de usted ser concebido en su vientre y parir su madre a usted, ya Dios le conocía. Así que usted no está aquí por casualidad, por un accidente. Usted está aquí porque Dios lo mandó para acá. Y lo mandó con un propósito. Todos cargamos un propósito. Todos, sin excepción de nadie. Aunque saliendo del vientre de su madre muera. Es más, me voy más profundo. Aunque dentro del vientre de su madre muera, ahí se cumplió un propósito. Y cuando Dios nos conoció, antes de nosotros estar aquí en el mundo y ser gestado en el vientre de nuestra madre, Él conoció la inclinación de nuestro corazón. Él conoció que nosotros, los que están aquí, que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, de antemano conoció que hoy, un día como hoy, usted iba a estar sentado en una iglesia, sentado en una silla, alabando a Dios, adorando a Dios, después de haberlo recibido como Señor y Salvador. Él conoció desde antes de usted nacer que usted iba a tener temor de Él, que usted iba a obedecer su palabra, que usted iba a procurar la santidad, que usted se iba a preocupar por no fallarle a Él, que usted iba a tomar la gracia, el evangelio en serio, que usted no iba a ser un cristiano de la secreta, que usted no iba a ser un sinvergüenza, un charlatán de los muchos que andan por ahí llamándose cristiano, que usted iba a tener el honor, el privilegio, con su cabeza levantada, de decirle al mundo que es cristiano, que es servidor de Cristo, que el amor de Cristo lo alcanzó, que el amor de Cristo lo perdonó, que el amor de Cristo lo redimió, que el amor de Cristo lo restauró, que el amor de Cristo lo salvó. El Padre conoció de usted esto antes de usted nacer. Él vio que usted se levantaba temprano en la mañana a clamarle a Él. Él vio que usted se levantaba temprano en la mañana, aleluya, con una alabanza en su boca. Él vio que usted salía por la calle dando testimonio de que era cristiano. Él vio que ante las adversidades usted permaneció confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en su promesa. Él vio que ante la tentación del diablo usted no cedió. Usted se enfrentó literalmente al enemigo y le dijo al diablo: yo sé lo que yo he conocido, yo sé lo que yo he recibido. Yo no voy a vender mi primogenitura, yo no voy a vender mi salvación, yo no voy a echar a perder el propósito del Padre en mi vida. El Padre vio antes de usted nacer, cuando lo conoció, que usted se iba a derretir por Él, se iba a enamorar de Él, que usted nada lo iba a detener, que usted estaba puesto para Él. El Padre vio antes de usted nacer que usted le iba a dar la talla a Él, que usted lo iba a honrar, que usted lo iba a adorar, que usted lo iba a alabar, teniendo o no teniendo, vistiendo o no vistiendo, comiendo o no comiendo. Él vio que la fidelidad suya era merecedora
de ser elegido por Él. Y cuando el Padre conoció eso de nosotros, entonces nos eligió. ¿Usted cree que esto es ensayo-error? Que esto es Dios inventando. No. Si usted es cristiano hoy y le sirve a Dios con temor y temblor, es porque Dios le conoció antes de usted estar en una iglesia adorando y alabando a Dios. Así que usted es un bienaventurado. Somos un bienaventurado. Mira lo que dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. La obediencia estaba en nosotros como un activo para ser desatado, desarrollado en el momento indicado. Esa obediencia estuvo ahí con nosotros. Antes de conocer a Cristo, esa obediencia estuvo ahí con nosotros y la activó el haber recibido la gracia de Cristo. Por eso dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es que lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Lo único que nos redime es la sangre de Cristo. El precio fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que la sangre de Cristo nos roció, nos bañó, nos lavó. Pero eso sucedió porque fuimos elegidos. Hay muchos que están ahí en las calles que no tienen ni tendrán esa bienaventuranza. Lamentablemente se perderán. Y usted dirá: ¿por qué? Cristo no murió por ellos. Sí, pero así como Cristo, Dios de antemano conocía la inclinación de nuestro corazón, también Dios conoce y conoció la inclinación de los corazones de aquellos que eran tendientes al mar todo el tiempo. En el conocimiento que Dios tuvo previo de ellos, nunca Dios vio en ellos arrepentimiento. Nunca Dios vio en ellos temor. Nunca Dios vio en ellos obediencia. Nunca Dios vio en ellos reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros que lo hemos reconocido, que lo hemos visto y experimentado, que fuimos rociados por su sangre, fue porque Él nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dale fuerte ese aplauso. Ponte de pie en esta noche. Así que servir a Dios, oye lo que te estoy diciendo, servir a Dios es una bienaventuranza. Si usted entendiera eso, usted no se descuidara en su relación con Dios. Usted le serviría con temor y temblor. Nos sentiríamos indignos de lo que hemos recibido, porque dentro de miles y millones de gente Él nos eligió. ¿Usted merece la salvación? Alguien puede decir: yo merezco la salvación, yo merezco ser salvo, por tal y cual y hacer un listado, por esto y por esto. No, nadie tiene méritos. Somos salvos por su gracia.
En esta noche yo no quiero, mi intención no es emocionarte. Mi intención es hacerte entender lo que dice la palabra y valorar la bienaventuranza que tenemos de servir a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de obedecer la palabra de Dios. Es que hay muchos que se pierden. Hay miles y millones que están destinados a perderse, que por más que oigan la palabra de Dios, no le ha sido concedido el privilegio, la bienaventuranza de ser salvo. No porque Dios no quiera, es porque ya Dios conoce su final. Pero usted y yo tenemos esa bienaventuranza y le hemos conocido, le hemos aceptado. Ahora el mensaje es: no descuide tu salvación. Cuando escuches su voz, obedécele, síguele, porque Él es nuestro pastor. Levanta tu mano. Padre, gracias por esta palabra. Declaro que estas palabras son espíritu y son vida. Declaro que estas palabras van a traer rompimiento en cada corazón. Gracias que podamos escuchar, oír tu palabra y obedecerla. Que la bienaventuranza, que la dicha constantemente se manifieste en nosotros como punto fundamental de una relación que valora lo que ha recibido de parte de ti. Ayúdanos, Señor, a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a no desobedecer tu palabra, a cumplirla fielmente.